Muy buenas a todos y bienvenidos a Canal Astral. Hoy voy a hablaros de uno de los eventos más representativos de la oposición, el choque entre Marte en Cáncer y Plutón en Capricornio. Un evento que a día de hoy está siendo catalogado como uno de los grandes desastres naturales de la historia de España. Pero esto no tiene tanto que ver con el evento en sí, sino con la negligencia en los sistemas de prevención y control de riesgos en este tipo de situaciones. Algo que ha generado un enorme descontento, una enorme intensidad emocional por la sensación de abandono, además de la sensación de vulnerabilidad, algo muy canceriano que ha supuesto esta negligencia. Entonces vemos que aquí ya se define claramente el choque entre la emocionalidad intensa y un sistema que ha dejado bastante claro que ya no está a la altura de las necesidades de ese pueblo, de esa vulnerabilidad, esa parte blanda que necesitó protección, necesitó ayuda y no la recibió de quien esperaba recibirla, es decir, de esas estructuras del sistema. Pero tened en cuenta una cosa. Por un lado, toda esa emocionalidad que se ha despertado, que se está despertando con este evento, no es nada nuevo. Hablamos de que Plutón lleva en Capricornio estos últimos 15 años y está recién a punto de salir definitivamente de este signo, dejando un enorme aprendizaje sobre todo lo que hemos estado viviendo en cuanto a presión, en cuanto a autoritarismo, en cuanto a rigidez, en cuanto a esa estructura que en lugar de proteger, literalmente ha llegado a un punto en el que está apretando demasiado, ¿no? Y que en lugar de realizar su función está generando problemas, es decir, está impidiendo el flujo natural de las cosas. Donde incluso cuando el propio pueblo ha intentado ayudar a sus compatriotas, el mismo sistema ha puesto impedimentos, ha puesto restricciones, ha dificultado las cosas. Entonces, toda la emocionalidad que se está despertando no es nueva. No es algo de este evento. La gente no está cansada solamente por este evento. La gente está cansada por los últimos 15 años y seguramente más, porque esto no va de nuevo. Solo que con Plutón se ha visto más claro. Pero está cansada de un sistema que deja evidencias de una enorme incompetencia. Pero esto no es todo. Y es que tratándose de Plutón, hay algo que no se ve con facilidad. Hay algo tras este gran escenario, algo que se nos está escapando, algo que es posible que se revele próximamente. No solamente hablamos de negligencia, posiblemente hablamos de intencionalidad. ¿Pero con qué fin? Vamos a intentar desvelar esa y otras preguntas en este vídeo. Antes que nada, como siempre me gusta analizar este evento desde su multidimensionalidad. Lo primero y más importante entender que choca Cáncer contra Capricornio. Agua contra tierra. Por lo tanto, estos elementos, la parte evidente, agua, el temporal, la inundación, y tierra, pues los daños causados por esta inundación. Es decir, hablamos de un evento donde el agua ha arrasado con la tierra, y el agua ha sido representada por Marte y la tierra por Plutón. Pero claro, además de todo esto, además del choque entre Marte y Plutón, teníamos que Marte estaba fomentado, estaba intensificado por un gran trígono de agua, una estructura que potencia enormemente al elemento de agua. Y es ahí donde se ha desbordado literalmente toda el agua sobre la Tierra. Pero tenemos que entender que esto es, aparte de evidente, muestra algo arquetípico, una energía arquetípica detrás de esta simbología, ¿no? De elemento agua contra elemento tierra. Y es que el agua, en astrología, no solamente es el agua física, también es la emoción. Y la tierra no solamente es la tierra física, sino también es la estructura. Por lo tanto, vemos que hay una gran emocionalidad reactiva por la parte de Marte, de toda la gente. Estamos hablando de esa sensación de abandono, estamos hablando de esa sensación de vulnerabilidad. Recordad que hablamos de que ese Marte va a tener que enfrentar un enorme miedo. Todo esto proviene del miedo. Y es que, claro, aquí hablamos de eventos que se escapan a nuestro control, porque no puedes dominar el agua, a menos que tengas esos mecanismos de prevención que se encargan de canalizarla. Cuando la canalización no está diseñada para soportar esa cantidad ingente de agua, es evidente que eso va a colapsar y frente al colapso hay un enorme miedo, es una sensación muy desagradable. Pero luego lo que hemos dicho, el choque ya no es solamente contra el evento en sí, sino contra las estructuras de un sistema que no avisaron a tiempo, no previnieron los daños que podían suceder, no prepararon a la gente. La gente fue avisada cuando ya estaban subidos a los árboles. O sea, es algo absurdo. Y claro, frente a esto
hay dos análisis o dos interpretaciones que se me ocurren. La primera, la interpretación más fácil, ¿no? Son unos incompetentes, pues no han estado a la altura, no han sabido cómo hacerlo, o la estructura del sistema y los protocolos que interfieren, digamos, dentro de lo que son la actuación por parte de los organismos estatales, pues no está funcionando, lo cual es bastante obvio, pero luego está la otra parte, ¿no? Una parte como mucho más radical, en la que podemos llegar a pensar incluso que ha habido cierta intencionalidad detrás de todo esto. Es bien sabido que actualmente se dispone de sistemas de control del clima, donde no hace falta tener una bola mágica, ni tirar rayos por los dedos, ni nada de esto. Es tan sencillo como vaporizar ciertos elementos químicos en nuestro cielo para disolver a través de una reacción química las nubes que generan la lluvia. Algo que, pues bueno, ciertas estelas dejan bastante evidencia desde hace bastante tiempo, y el que no quiera verlo, pues bueno, pues que no lo quiera ver. La cuestión con todo esto es, sabiendo que pueden llegar a controlar el clima, se abren dos opciones más. La primera, que ellos prepararon este evento, y la segunda, que tratándose de el ser humano jugando a ser Dios controlando el clima, se les puede haber ido de las manos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Plutón en Capricornio, de una estructura muy rígida que ya no está diseñada o que ya no está preparada para contener las partes blandas, o que no ha tenido en cuenta las partes blandas. ¿Qué eran las partes blandas? Las partes blandas eran Cáncer. ¿Y qué era Cáncer? Uno de los signos de agua. Entonces, si la estructura rigidizada no ha tenido en cuenta la parte blanda, y la parte blanda es el agua, significa que la estructura a nivel arquetípico ha limitado el agua. Que hemos tenido un aumento de la temperatura en los últimos, por ejemplo, los últimos veranos, ¿no? Que hemos tenido un aumento de la sequía en muchos lugares del mundo. Un problema para muchas personas, entre ellos los agricultores. ¿Y qué pasa cuando intentas contener algo, ¿no? Que acaba estallando? Estallando ¿cómo? Con eventos como los que hemos visto en Valencia. Y qué curioso, ha pasado en varias dimensiones. En la dimensión natural, donde el agua ha estallado y ha arrasado con la tierra, Cáncer, con Capricornio, y también en el lugar del pueblo. Y es que, en el momento en el que el rey y el presidente del gobierno de España llegaron a ese lugar para ayudar, no, para traer recursos, no, ¿para qué? Para hacerse la fotito, fueron abucheados, fueron echados amablemente, por decirlo así, del lugar. Entonces, estamos hablando de que el pueblo está cansado. Estamos hablando del choque entre lo blando y lo duro, entre la emoción y la estructura, donde muchas veces Cáncer es representada por el pueblo y Capricornio es representada por ese sistema, por esa estructura jerárquica. Pero no contentos con esto, encima al presidente dice que no, que si necesitan ayuda que la pidan, ¿no? Es como de... ¿Hola? Claro, aquí es donde uno dice, no, este tío muy listo no es. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo no me creo que este tío sea tan tonto. La verdad, no me lo creo para nada. Yo creo que hay una intencionalidad detrás de todo esto. De las opciones que hemos puesto, cada uno que escoja la que quiera. Ni siquiera yo la tengo clara. Lo que sí sé es que esta gente no hace nada, porque sí. Y es muy posible que después de este evento surja alguna política, alguna estratagema para implementar una solución que está diseñada para arreglar el problema, donde si nos ponemos quisquillosos, si ellos fuesen los mismos que han creado el problema, quizás es que lo que buscaban en primera instancia era poder implementar la solución. Veremos qué solución se les ocurre. Pero más allá de todo esto, hay algo que me hace recordar, ¿no?, ciertos años atrás, y es el miedo generalizado que se ha implementado en la gente. Pensar que el pueblo ha tenido dos tipos de reacciones. La primera, con Marte en Cáncer, a la defensiva, ¿no?, agresiva contra el rey, contra el gobierno, que no me parece mal tampoco, yo no insto a la violencia, pero es lógico pensar que la gente que ha perdido personas, hablamos de cientos de muertos, de miles de desaparecidos, los daños materiales importan, pero no tanto como las vidas humanas y no tanto como el ambiente. Es decir, no solamente hablamos de las personas que han fallecido ni las que han desaparecido, hablamos de las que siguen vivas, lo que han tenido que vivir. Eso no es nada fácil. Yo no estuve allí, yo vivo en Barcelona. En Barcelona hubo una alerta días después, la gente estaba que tenía miedo. Cuidado, ese miedo, eso es un miedo en el que estamos poniendo la responsabilidad en un gobierno, en un sistema que no está haciendo aquello para lo que en principio fue diseñado.
Entonces tienes miedo porque no confías en aquel que supuestamente tiene que velar por tu seguridad. Porque un evento como este, si se hubiera previsto adecuadamente y se hubieran organizado los recursos adecuados para enfrentarlo, sabiendo que a día de hoy con la tecnología que tenemos, que ya no hablamos de modificar el clima ni disolver nubes, estamos hablando de prevención de lluvias, de prevención de desastres como este. O sea, esto se sabe a día de hoy, es muy sencillo. Entonces, si se hubieran hecho las cosas adecuadamente, esto hubiera pasado de largo como un evento al que pues hemos hecho frente y que, pues bueno, sí que puede haber habido pérdidas, pero bueno, están mucho más preparados, no que te avisen cuando ya tienes que estar subido a un árbol porque si no la palmas. Entonces, el miedo en sí sirve si tenemos opciones para reaccionar a ello. Pero si estamos en vilo, si ponemos el poder en esas estructuras que han dejado claro que no están a la altura, más allá de si hay intencionalidad detrás de todo esto, si nosotros no reaccionamos al miedo, si solo nos quedamos en ese miedo, no sirve de nada. No sirve de nada tener miedo si no voy a actuar en consecuencia, si no voy a hacer algo para evitar que esto suceda o evitar pues, consecuencias desastrosas. Entonces, más allá de esta reacción del pueblo, que vuelvo a decir, me parece totalmente lógica, y además la carga emocional que lleva, como digo, no es algo de este evento en sí, es de todo lo que llevamos aguantando como pueblo, los últimos 15 años especialmente. Hemos vivido muchas cosas, no hablo solo de España, hablo del mundo en general. Entonces, cualquier evento como este sirve como chispa de activar algo que quizás debió de activarse antes. Quiere decir, no debimos esperar a que esto sucediese. Y ahora que ha sucedido, ¿qué es? ¿Que esperaremos a que vuelva a suceder en otra parte del mundo? ¿Esperaremos a que vuelvan a demostrarnos que no están a la altura, que este sistema está obsoleto? Porque podemos pedir responsabilidades fuera, ¿no? Es decir, si yo escogí algo, ¿no? Y luego me doy cuenta de que ese algo no era lo que realmente yo necesitaba, vale, hasta ahí bien, pero ahora ya lo sabes. Y no hace falta que vivas en Valencia para saberlo. No hace falta que vivas en España para saberlo. Lo puedes ver desde fuera y darte cuenta de que esos que decían velar por tu seguridad, esos que decían protegerte hace unos años, ¿no? que les importabas tanto, hoy han demostrado que no les importas ni esto. Entonces, si bien podemos, como digo, pedir responsabilidades a esas personas, y considero que esas personas, las personas que han estado en el poder responsables de todo esto, tienen que hacerse cargo y tienen que pagar por todo esto, a partir de aquí nos corresponde a nosotros entender que no podemos seguir dejándolo en sus manos, que esto ya no va de ellos, que esto va de nosotros, que además esto es algo que me parece fascinante, y es que qué curioso que justo en estos eventos tan desastrosos se ve la verdadera cara de las personas. He visto muchas personas ayudando de forma desinteresada, otros ayudando no de forma tan desinteresada, pero ayudando al fin y al cabo. Quiero decir, al final lo que importa es que ayuden. Luego, si quieres hacer algo por ello, bueno, no entraremos en todo eso. Has ayudado. De momento, centrémonos en lo importante, ¿no? Porque, de nuevo, al final todo se va a desvelar, las caras se ven. Y con lo que yo me quiero quedar es con ese pueblo, ¿no? Esa parte blanda que ha salido ahí a ayudar a los suyos, que ha empatizado con los demás, personas que se han movilizado para traer alimentos, todo tipo de recursos o ayuda sencillamente a esas personas que lo necesitan, cuando las estructuras del poder lo que han hecho ha sido decir, bueno, si necesitan algo ya nos lo pedirán. Amigo, están agonizando, es que no te das cuenta, pero es obvio, para el resto de personas es obvio, así que potenciemos esa parte y entendamos que es importante que dejemos, bien por complacencia o por omisión, de permitir que estos personajes sigan haciendo lo que están haciendo, es decir, nada, y chupando del bote como nadie. Es hora de entender que pues muchas cosas deben cambiar en este sistema. Es obvio, a día de hoy, para la gran mayoría de personas. Pero que no podemos esperar a que estas cosas cambien. Tenemos que ser nosotros los que hagamos que cambien. Lo primero más importante ahora es potenciar esa fraternidad entre todos nosotros. El saber que no estamos solos, que somos muchos, que hoy puede ser tu vecino el que lo está pasando mal y el que te necesita, pero mañana puede ser tú. Entonces, en un mundo como el que vivimos, es bonito pensar que hoy por ti y mañana por mí, que es bonito poder contar con los que tienes a tu lado. Y es así donde se forjan vínculos fuertes. Y es ahí donde se forja la confianza.
Es ahí donde una estructura realmente es poderosa. Recordad lo que dijimos, que una estructura, lo rígido, Capricornio, necesita de las partes blandas, igual que las partes blandas necesitan de las partes duras. Donde Capricornio, si se vuelve muy rígido, si su estructura se vuelve muy rígida y no tiene en cuenta las partes blandas, se vuelve muy frágil. Así que lo importante ahora es potenciar esas partes blanditas, es forjar esos vínculos. Porque pensad que en esta situación, como digo, tratándose de Plutón, hay mucho que todavía se nos está escapando. Hablamos de, ha habido intencionalidad, ha habido incompetencia, ha habido las dos. Porque no me sorprendería que todo esto fuese orquestado para poner un cabeza de turco, tal como dijimos en la salida de Plutón en Capricornio hacia Plutón en Acuario, ¿no? Y pues ese cabeza de turco puede ser el gobierno actual, ¿no? Para generar un cambio político orquestado, ¿no? Poner a alguien como respuesta, ¿no? Alguien que sí se haga cargo de estos eventos, que además genere medidas muy duras para lo del climático, ¿eh? Que a día de hoy, pues quien más, quien menos, sabe por dónde van los tiros. Frente a una situación así, sería muy lógico pensar que les interesa, que se hable, que ha habido un desastre natural. Es lógico, están habiendo cambios, ¿no? Cambios, que todos sabemos por dónde van los tiros. Entonces, ¿habrá que hacer algo al respecto? Sí, obviamente, ayudar a las víctimas. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque te interesa, amigo, te interesa. Veremos con qué nos salen. Y os digo una cosa, lo primero más importante con esta oposición de Marte-Plutón, no es la última vez que se enfrentan. Sí es la última vez que se enfrentan desde Cáncer a Capricornio. Por lo tanto, no sé hasta qué punto volverán a haber desastres de este estilo. Lo que sí que nos dice este cielo es que va a volver a suceder, que van a haber consecuencias, por decirlo así, de este choque inicial. Que van a haber consecuencias a nivel responsabilidad. Pensad una cosa, Marte va a retrogradar y se va a encontrar 2 veces más en ese choque con Plutón. Pero lo va a hacer desde el signo de Leo a Plutón ya entrando en Acuario. Lo cual da hincapié a la pregunta de, bien, frente a todo esto que hemos vivido, ¿qué podemos hacer nosotros, Leo? Porque aquí cada uno puede aportar algo excepcional y esto ya se ha estado viendo, ¿no? Hay personas que han ido y han cocinado, hay personas que han ido y han ayudado a sacar barro, hay personas que han ido, cada uno tiene algo especial. Yo, por ejemplo, no puedo ir allí y sin embargo hago un vídeo analizando el cielo. ¿Por qué? Porque es lo que hago yo. Yo soy astrólogo y me dedico a esto. Entonces, lo que puedo aportar yo y lo que puede aportar cada persona tiene algo único y exclusivo. Y es lo que vamos a estar viendo. Entonces hemos dicho que van a haber 2 oposiciones más. La primera de ellas se genera el 3 de enero, donde Marte va a estar en su forma retrógrada. La segunda y última se realizará el 27 de abril, con Marte ya directo. Y además se forja en la luna nueva en Tauro, generando una figura muy interesante. Hablaremos de todas ellas en el canal, pero sí que tenemos que entender, como digo, que lo que se va a estar fomentando es el choque entre lo que yo puedo hacer para liberar esta situación, porque es evidente, tenemos un problema, es muy evidente. Y vuelvo a decir, esto no es solo en España, esto es a nivel internacional. Tenemos un problema enorme donde las estructuras jerárquicas de nuestro sistema es evidente que están obsoletas y que llevan mucho tiempo así. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno para aportar nuestro granito de arena en todo esto? Dejar de pedir responsabilidades, que también hay que hacerlo, ¿eh? Es decir, esto no es decir, vale, aquí todos bonitos y todos felices, no. Obviamente, las personas que han cometido errores, las personas que han cometido crímenes, tienen que pagar por ello. Pero no carguemos toda la energía en este aspecto, ¿eh? Centrémonos en qué podemos hacer nosotros, qué podemos aportar al colectivo. Porque cada uno de nosotros somos únicos y tenemos algo único que ofrecer al mundo. Es importante que cada uno conecte con esa parte de sí mismo, ¿no? Unos podrán ayudar, como digo, físicamente, otros ayudar desde redes, otros ayudar en aspectos técnicos. Cada uno tiene su parte. Y además la gracia de todo esto es que esto ya no va a ayudar a los demás, que también habla de que cuando cada uno conecte con esa parte de sí mismo, no solamente va a conectar con eso único que puede aportar al colectivo, sino además con eso que le hace feliz, con eso que le hace sentir pleno, con su verdadero propósito. Nuestro propósito no solo va de nosotros mismos. Nuestro propósito es algo que nos conecta con el colectivo. Y esto es lo bonito de todo ello. Entonces, es importante que de todo esto saquemos la parte positiva. No solamente los grandes cambios a los que nos enfrentamos, cambios que hablaremos en la luna llena en Tauro, sino también
la enorme energía que se está generando. Fijaros, frente a la reactividad y la pasivo-agresividad que ha tenido el pueblo frente a las estructuras del sistema, vuelvo a decir, totalmente normal, está la unión del pueblo, donde no ha sido el gobierno el que ha ayudado al pueblo, no, ha sido el propio pueblo el que ha ayudado al pueblo. Y es el pueblo el que tiene que estar unido. Y recordad que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Cosas como esta tenemos que verlas desde la perspectiva en la que vamos a salir mucho más unidos de situaciones como esta. Así que es momento de unirnos, es momento de cada uno dar su granito de arena, de cada uno enfrentarse a sus propios miedos, de cada uno hacer este proceso, porque es un proceso que estamos viendo en este ejemplo a nivel colectivo, pero que cada uno ha vivido también a un nivel personal. Entonces, todas esas oposiciones que estamos viendo que va a tener Marte con Plutón, cada uno tiene su propia historia, y luego tenemos la historia colectiva. Enfrentémonos a esa historia interna para poder estar al día, para poder estar ahí cuando la vida nos pida ocupar nuestro lugar. Y llegado el momento, cada uno sabrá cuál es ese lugar. La cuestión es, ¿tendremos agallas para ocuparlo? Como siempre, es una decisión que dejo en vuestras manos. Recordad que no sirve de nada hacer drama de esta situación y centrarse en el miedo. Hemos vivido grandes tiempos de miedo y el miedo no nos lleva a ningún lugar si no actuamos en consecuencia. Así que no dejemos que nuestra vibración decaiga. Centrémonos en el aspecto positivo, en qué podemos hacer cada uno. Y esto no significa que omitamos la parte negativa. Hay que entender que pues todo el impacto emocional que ha tenido todo esto se tiene que gestionar. No se puede omitir esa parte blanda. No hay que olvidar que hay dolor detrás de esta situación. El dolor no se tiene que omitir, se tiene que vivir. Y si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de respetar nuestros procesos, si estoy triste, me lo permito. Llegado el momento, esa tristeza cumple su objetivo. Llegado el momento, esa energía se convierte, se transforma en algo más. En una experiencia que puede servir para unirnos, puede servir para fortalecernos o puede servir para las dos a la vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Próximamente estaré hablando de esta luna llena en Tauro, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con esa oposición, vuelvo a decir, a nivel personal y a nivel colectivo. Grandes cambios se avecinan, pero de nuevo son grandes cambios que podemos esperar que sucedan desde fuera o podemos empezar a hacer nosotros que sucedan. Para ello, cogiendo las riendas de nuestra vida y enfrentándonos a ese enorme miedo que puede darnos ocupar el lugar que nos corresponde. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.